quiero presentarme formalmente ante ustedes. Mi nombre es doctora Ann, pero también respondo a doctora Ann porque me lo dicen mucho. He sido consultora de bienestar por casi 16 años. Soy miembro de la Fundación para Prácticas Regenerativas, así que hemos estado practicando la terapia con células madre por casi 5 años. Actualmente estoy inscrita en un programa de especialización en terapia con células madre con la Academia Americana de Antienvejecimiento. Soy doctora en quiropráctica y la terapia con células madre me ayudó muchísimo hace unos 5 años. Y básicamente me enamoré de ella. Y descubrí que no podía practicar la terapia con células madre como doctora en quiropráctica. Así que terminé regresando a la escuela y obtuve un título en enfermería, luego volví a estudiar y saqué una maestría. Y también soy enfermera familiar certificada en Texas. Y tengo una licenciatura en bioquímica de la Universidad de Houston. Y de hecho trabajé en MD Anderson antes de convertirme en doctora. También soy autora publicada. ¿Quién está aquí porque tiene dolor de rodilla y no quiere someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla? ¿Nadie? Bueno, un par de ustedes, 3 aquí presentes. Así que atendemos a muchos pacientes a quienes les han dicho que la cirugía es la única solución para su problema de rodilla. De hecho, escribí un libro sobre cómo tratar el dolor de rodilla sin usar medicamentos ni cirugía. Y por si no lo sabían, les voy a estar haciendo preguntas. Les voy a pedir que levanten la mano. Y cuando participen en la clase, hoy estaré regalando copias de mi libro aquí. Y ya sé quién va a ganar mi libro. Sé que usted va a ganar mi libro, señora. Carol, ¿les parece bien? Sí, muy bien. Muéstrenme que asienten con la cabeza. Clase interactiva. Sí, muy bien. Me gusta. Muy bien. Así que el propósito de hoy es que quiero ayudarles a salir del dolor, no solo de manera temporal, sino que quiero ayudarles a mantener este cuerpo libre de dolor, para que puedan seguir viviendo su vida haciendo las cosas que disfrutan a medida que envejecemos. ¿Les parece un buen objetivo con el que todos puedan estar de acuerdo? Sí. Muéstrenme que asienten con la cabeza. Sí. Sí. Bien, muy bien. Muy bien, así que recuerden, les dije que la terapia con células madre me ayudó muchísimo hace unos 5 años. Tuve un accidente muy grave en bicicleta en 2013. No fue en motocicleta, sino en bicicleta. Y yo iba cuesta abajo muy rápido en una ruta para bicicletas. Y mi llanta se atoró en una grieta del cemento, se dobló el manubrio y me caí de la bicicleta con los brazos extendidos. Así, de esta manera. Y recuerdo que me levanté del suelo y me quedé mirando mi hombro, preguntándome por qué estaba tan salido hacia acá. ¿Por qué me disloqué ese hombro? Mi amiga me recogió. Ella quería llevarme a la sala de emergencias del Hospital Memorial Germán y yo le dije, no vamos a ninguna sala de emergencias ni hospitales. Porque tengo una de esas pólizas de seguro médico con deducible de 5,000 pesos que nunca he cubierto. Así que sabía que iba a perder $5,000 en cuanto pusiera un pie en ese hospital. Así que simplemente llamé a un par de doctores que trabajan conmigo en la clínica. Y uno de ellos vino y se reunió conmigo. Nos hicimos unas radiografías y ambos estuvimos de acuerdo en que no había nada roto. Así que él simplemente puso su pie debajo de mi axila derecha. Y a la 1, a las 2 y a las 3 lo jaló y lo volvió a poner en su lugar. Salieron muchos gritos y alaridos de mi boca. Y me desperté a la mañana siguiente y mi hombro se sentía muy dolorido y adolorido, pero eso ya lo esperaba porque, fue una dislocación severa. Pero pensé que se me iba a pasar, como muchos dolores y molestias que se van con el tiempo. Y en realidad me preocupaba más esa infección que empezaba a tener. Bueno, la infección se curó en unas 4 o 5 semanas con terapia de antibióticos, pero el dolor de mi hombro nunca desapareció. De hecho, el dolor de mi hombro empeoró durante los siguientes 5 o 6 meses, hasta el punto en que ni siquiera podía dormir durante la noche. Porque si me movía de cierta manera, el dolor agudo me despertaba. Así que me despertaba cada 2 o 3 horas. Y como no dormía durante la noche, estaba bastante cansado, irritable, y realmente no podía levantar el hombro más que unos cuantos centímetros del cuerpo. Así que hacía todo con la mano izquierda y la verdad es que no le estaba pasando bien. Al final me hice una resonancia magnética y la resonancia mostró que tenía un desgarro severo del manguito rotador. Y el cirujano ortopédico que la revisó me dijo que podía hacer la cirugía de reanclaje, pero como había tanto desgarro en ese hombro, tenía aproximadamente un 60% de probabilidad de que se volviera a romper durante el primer año.
Básicamente, un 60% de probabilidad de fracaso. Y por eso, pensó que sería mejor para mí hacerme una cirugía de reemplazo total de hombro. Incluso con la cirugía de reemplazo de hombro, me dijo que no iba a poder levantar el hombro completamente. No voy a poder hacer ejercicio ni practicar deportes cómodamente. Así que dije, bueno, nada de eso suena bien. Voy a tener que pensar en esto y me fui a casa. Y fue entonces cuando empecé a buscar diferentes opciones. Ok, ¿qué más puedo hacer por mí mismo para ayudar con este dolor de hombro sin tener que pasar por la cirugía que él piensa que debería hacerme? Y fue entonces cuando descubrí la terapia con células madre de cordón umbilical, de la cual vamos a hablar mucho hoy. Y en ese entonces, en 2013, realmente no sabía mucho al respecto, aparte de que potencialmente podía ayudarme. Así que conseguí algunas muestras de un banco de tejidos y mi enfermera practicante me las inyectó en el hombro. Y recuerdo que esa noche me fui a dormir, pensando y preguntándome, ¿me va a crecer como un bracito de bebé en el hombro, sabes? Y me desperté a la mañana siguiente, el hombro seguía igual, no había mejoría. Me fui a dormir, día número 2, me desperté, todavía sin cambios. Día número 3, seguía dando vueltas en la cama, no había mejoría. Así que recuerdo haberme sentido muy decepcionado y pensar, bueno, al menos intenté algo. Y me fui a dormir en el día número 4, o sea, la cuarta noche. Fue la primera noche en la que realmente pude dormir sin despertarme. Y cuando desperté, fue casi como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz. El dolor había desaparecido casi en un 50%. Y a partir de ahí, el dolor de hombro siguió mejorando, poco a poco, durante las siguientes 12, 13 semanas, hasta el punto de que, como pueden ver, casi 5 años después, más de 5 años después, no tengo ningún dolor de hombro. Tengo todo el rango de movimiento en mi hombro y puedo hacer cualquier cosa. Con mi hombro derecho puedo hacer lo mismo que con el izquierdo. Así que todo eso fue gracias a una sola inyección. ¿No les parece una historia increíble? ¿O qué? Sí. Desde mi propio tratamiento en 2013, hemos realizado más de 1,200 procedimientos diferentes utilizando estos tejidos de células madre. Y aquellos de ustedes, 3 de ustedes que levantaron la mano porque tienen dolor de rodilla, les alegrará saber esto. Más de la mitad de estos procedimientos se realizan en la articulación de la rodilla, con una reducción promedio del dolor del 60% a los 3 meses y una reducción promedio del dolor del 70% entre los 6 y 8 meses. Así que, levanten la mano si estarían bastante felices si su dolor desapareciera. Aproximadamente entre un 60 y un 72% en los próximos 3 a 6 meses. Levanten la mano, ¿sí? Eso es un sí. Muy bien. Entonces, también hemos realizado más de 600 procedimientos diferentes usando estos tejidos de células madre para tratar, ¿qué? Dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cadera, dolores de tobillo, neuropatía periférica, esas personas que tienen ardor y entumecimiento en los pies, con una mejoría promedio general del 72% a los, ¿qué? 3 meses. Así que hagamos esto de nuevo. Aún no he regalado ninguno de mis libros. Sí, ¿quién va a estar muy feliz si su dolor desaparece? Alrededor del 62, ¿qué? El 70% en los próximos 3 a 8 meses. Sí. Muy bien, te voy a dar una copia de mi libro para criar a la primera persona que levante la mano, señor. José, está bien. Entonces, ¿qué es una célula madre o una terapia con células madre? No sé, por eso estáis aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, en pocas palabras, las células madre son células pequeñitas, inmaduras, células diminutas que pueden convertirse en muchos tipos diferentes de tejidos en el cuerpo. Déjame explicarte lo que eso significa. Si puedo tomar una célula madre e introducirla en una rodilla dañada, entonces puede formar nuevo cartílago y nuevo menisco. Si puedo tomar esta célula madre e introducirla en un corazón dañado, entonces puede formar nuevo tejido cardíaco. Si puedo colocar estas células madre en el hígado dañado, se pueden formar y regenerar nuevas células hepáticas. Entonces, ¿a quién aquí le gusta la idea de tener nuevos tejidos formados en el cuerpo? Sí, todo el mundo, ¿verdad? Así que hay muchas células madre diferentes en el mercado. Sé que ustedes pasan mucho tiempo leyendo sobre la terapia con células madre en Internet, ¿verdad? Este tipo de terapia con células madre se llama células madre mesenquimales multipotentes. Escribe eso. Estoy bromeando. No lo escribas. ¿De acuerdo? Así que, si les parece bien, voy a llamarlo simplemente célula madre durante el resto de la clase. ¿Está bien? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre la terapia con células madre y todo lo demás que han probado hasta ahora? La diferencia es que la terapia con células madre no solo enmascara tus síntomas para que no los sientas. La terapia con células madre realmente va a detener la condición degenerativa que tienes y, de hecho, la va a revertir, así que es casi como retroceder el reloj biológico de tu cuerpo. Suena increíble, ¿verdad? Sí, entonces, todos tienen dolores articulares, artritis, ¿cierto? Casi todos en este salón. ¿Es así? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo leer radiografías de articulaciones. Espero que nadie aquí sea radiólogo, ¿verdad? Muy bien. Así que si tu articulación está sana, ya sea la rodilla, el hombro, la cadera o la columna, en realidad es bastante sencillo leer la radiografía. Si tu articulación está sana, señora Carol, si tu rodilla está sana y no hay ningún problema, entonces así es como quieres que se vea. Quieres tener un espacio bonito, bien definido, que esté lleno de líquido sinovial que funciona como un WD-40 para tu articulación. Y también está revestido de cartílago y menisco, que funcionan como amortiguadores mientras caminas y haces tus cosas. Pero, ¿qué pasa con ese espacio? A medida que envejecemos y torcemos nuestras rodillas, o cargamos peso extra durante 10 o 20 años, ¿qué pasa con ese espacio? Se estrecha, ¿verdad? Sí, te voy a dar un libro. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Esto lo sé, ¿verdad? Sí, así que escucha. La progresión de la enfermedad se puede clasificar en etapa 1, 2, 3, 4, ¿verdad? La etapa 4 siempre es algo realmente malo. No queremos eso, ¿verdad? Sí, hacemos lo mismo con la progresión artrítica también. Y así es como se ve esa fase 1. ¿Qué pasa en la etapa 1? Si no regeneras, pasa a la etapa 2, ¿verdad? Sí, las preguntas se ponen más difíciles. Está bien. ¿Qué pasa en la etapa 2? Si no regeneras, pasa a la etapa 3, ¿verdad? Así que tengo una pregunta para ustedes. Cuando tus rodillas empiezan a doler, empiezas a tomar analgésicos. ¿Eso evita que pase de la etapa 1 a la 2 o a la 3? ¿Verdad? Todos saben que los medicamentos para el dolor realmente no arreglan nada, ¿cierto? Sí, así que déjenme señalarles otra cosa. ¿A quién le han dicho que está hueso con hueso? Por cierto, ¿saben qué? Hueso con hueso, ¿estás hueso con hueso? Tengo osteoartritis, ¿verdad? ¿A quién le han dicho que está hueso con hueso? Sí, señora Carol, sí. Entonces, lo que estamos encontrando es que en realidad es solo alrededor del 3 a, ¿qué? ¿5%? Brittany, ¿puedes? Hay mucho eco aquí. Bien, entonces lo que estamos encontrando es que en realidad solo alrededor del 3 al 5% de la población está realmente hueso con hueso. Y aproximadamente, ¿qué? Entre el 80 y el 90% de las personas que vienen a vernos en realidad están en la etapa 3. Así que vean, señora Carol, ve a esa persona, viene con nosotros diciendo, estoy hueso con hueso, pero en realidad se puede ver un pequeño espacio ahí. Sí. Lo que eso significa para nosotros es que mientras quede algo de espacio ahí, significa que podemos aplicar células madre en ese espacio. Y tenemos la posibilidad de volver a generar ese espacio. Y también les voy a mostrar algunas radiografías de eso en un momento. Entonces, todos tienen una encuesta frente a ustedes, ¿verdad? Les voy a pedir que las llenen. Si no la llenan, hoy no ganan nada, ¿de acuerdo? Bien, voy a tomar esto prestado. Así que ya sé que 3 personas en la sala tienen dolor de rodilla. Levanten la mano si tienen dolor de hombro. 3 de ustedes. ¿Quién tiene dolor de cadera? Dolor de cadera, una persona. Sí. Bien, ¿quién tiene, por ejemplo, una neuropatía periférica? Dolor de pie, dolor de tobillo, una persona. ¿Quién tiene dolor de espalda? Eso es casi la mitad de la sala, en cada clase, sí. ¿Quién tiene dolor de cuello? No miren fijamente a su esposo o esposa. No es buen momento para hacerlo, ¿de acuerdo? Así que más de la mitad de la sala tiene dolor de cuello. ¿Dolor en la muñeca o en la mano? ¿Dolor en la muñeca o en la mano? Sí, eso viene con la artritis reumatoide, sí. Bien, escuchen. Déjenme explicarles qué significan estos dolores y molestias. Son una señal de advertencia de nuestro cuerpo. Están tratando de advertirte que algo está pasando ahí. Pon atención y soluciona el problema. Eso es lo que significa.
Así que es muy parecido a cuando se enciende una luz de advertencia en tu coche que te dice, ya sabes, que algo anda mal con el motor o que algo se está acabando, ¿verdad? Nadie aquí pondría una cinta negra sobre esa luz de advertencia para no verla y seguir conduciendo su coche. Nadie haría eso, ¿verdad? ¿Es así? Sí, déjenme darles otro ejemplo. Si tu coche hace un ruido raro, alguien aquí subiría el volumen de la radio lo suficiente para tapar ese ruido y seguiría conduciendo el coche, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo primero que hace casi todo el mundo cuando empiezan a aparecer estas señales de advertencia en tu cuerpo? Pastillas para el dolor, ¿verdad? Ignorarlas. Pastillas para el dolor, ¿cierto? Así que les voy a explicar qué hacen estas pastillas para el dolor. Están diseñadas para funcionar de 6 a 24 horas, pero no están hechas para solucionar el problema. En realidad, adormecen tu cuerpo ante el dolor o el problema y te permiten seguir usando tu cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con el problema mientras tanto? En realidad, está empeorando, ¿cierto? Así que estas son las preguntas que le hacemos a todos los que vienen a vernos. La primera es, ¿cuánto tiempo llevas con ese dolor? ¿Han pasado 6 meses o han pasado 1 año? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Menos de 1 año? Sí, vamos. Es el año 2009. 2009, pero adelante. Bien, entonces más de 10 años. ¿Sabías que habitualmente tenemos pacientes que nos dicen que llevan teniendo este dolor durante 5, 10, 20, 30 años? La segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿con qué frecuencia lo sienten? ¿Es solo cuando hacen algo? ¿Es solo una vez a la semana? ¿Con qué frecuencia es para la mayoría de ustedes? 24/7. Para la mayoría de ustedes, el dolor está presente constantemente. Así que déjenme explicarles qué sucede cuando su dolor se vuelve crónico, es decir, cuando lo han tenido durante mucho tiempo, de manera constante. Empezamos a cambiar nuestras vidas en torno a él, ¿verdad? Quizás antes hacías ejercicio, pero ya no lo haces. Quizás antes jugabas una partida de golf, pero ya no lo haces. Quizás algunos de ustedes trabajaron duro toda su vida, esperando jubilarse para poder viajar. Pero, ya saben, algunos pacientes nos cuentan que ni siquiera pueden salir de su casa para ir al buzón a recoger el correo. Algunos pacientes han trasladado su dormitorio del piso de arriba al de abajo porque ni siquiera pueden subir las escaleras en su propia casa. Así que mi pregunta para ustedes es, si ya han hecho cambios como ese para adaptarse a este dolor que tienen, ¿dónde se ven en los próximos 2 años, o en los próximos 4 años, o en los próximos 5 años? Y por la forma en que los veo, sé que no les gustan las respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Así que si puedo ayudarte, ni siquiera eliminar, solo reducir en gran medida este dolor usando un método natural y de forma asequible. Levanta la mano si querrías eso, ¿verdad? Así que hoy ni siquiera se trata tanto de una clase sobre terapia con células madre. Hoy se trata de tomar una decisión. Porque ¿cómo quieres que sea tu vida a medida que envejeces y te haces mayores? Completamente depende de ti. Tienes que tomar la decisión de probar algo nuevo y diferente. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Wow, ¿qué tal un wow? Wow, está bien, genial. Así que tenemos a alguien que vino a vernos hace unos 3 años y no tenía ni 60 años y no quería jubilarse, pero estaba pensando en jubilarse. Porque sus rodillas estaban desgastadas, sentía chasquidos y fricción la mayor parte del día, y estaba decidido a no hacerse esa cirugía de reemplazo de rodilla. Porque tenía un par de amigos que se la hicieron y no les fue tan bien. Así que vino a vernos. Le dimos una ronda de inyección de células madre, pero eso no fue lo único que hicimos. También hicimos otro tipo de rehabilitación con él. Le hicimos terapia de descompresión de rodilla. Le dimos tratamiento con láser y estimulación eléctrica ligera. También le dimos una rodillera y básicamente le enseñamos cómo cuidarse cuando no está viniendo a la clínica. Y le hicimos una cita de seguimiento a las 10 semanas. ¿Y qué pasó? ¿Qué tal si recibo otro? ¿Wow? Sí, genial. 10 semanas. 10 semanas. Bien, así que te voy a pedir que esperes con las preguntas. Y me quedaré el tiempo que sea necesario para responder cualquier pregunta que no haya respondido. ¿De acuerdo? Muy bien, así que eso fue a las 10 semanas, y él en realidad describió su mejoría diciendo, me siento como un lagarto que le creció una nueva cola.
¿Quién quiere sentirse como un lagarto al que le creció una nueva cola? Sí. ¿Cómo se sentirá eso, verdad? Sí, está bien. Por cierto, llevé ese caso a una conferencia hace como 2 años. Bien, antes hablamos de los medicamentos o analgésicos como lo primero a lo que todos recurren, ¿cierto? Si el medicamento no funciona, vas al médico. El doctor puede darte una inyección de esteroides o de cortisona. ¿Quién ya se ha hecho eso? Más de la mitad de la sala aquí. Y si el medicamento y la cortisona dejan de funcionar, el doctor puede decirte que vas a necesitar, ¿qué? ¿Cirugía? ¿Quién ya se ha operado? Algunos de ustedes, sí, está bien. Hablemos de los analgésicos. ¿Qué están tomando ustedes? Advil, Aleve, Tylenol, Tramadol, Naproxeno, Celebrex. Bien, así que todos estos analgésicos que acabamos de mencionar pertenecen a una clase de medicamentos llamada AINES. Eso es la abreviatura de antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, hay 70 millones de recetas que se expiden en este país, no en todo el mundo, en este país. 70 millones. ¿Es un número grande? ¿Es un buen negocio? Un muy buen negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, de los 70 millones de recetas que se expiden, y por cierto, eso es para 60 millones de usuarios, lo que significa que una persona está tomando más de uno de estos medicamentos. Eso va a llevar a unas 100,000 personas al hospital debido a algún tipo de efecto secundario. Y de esas 100,000 personas que van al hospital, alrededor de 15,000 personas realmente morirán por ello. Así que esos son 300 personas muriendo cada semana en este país por tomar medicamentos para el dolor. ¿Cuáles son las razones por las que estas personas mueren? Número 1, si tomas estos medicamentos por más de un año, solo un par de veces a la semana, ni siquiera tienes que tomarlos todas las semanas. Ahora tienes un 60% más de probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa número 1 de muerte en este país? Enfermedad cardíaca, ¿verdad? ¿Crees que algunas de estas enfermedades cardíacas han sido causadas por los 70 millones de recetas que se han dado a las personas? Absolutamente, ¿verdad? ¿Sabías también que estos medicamentos van erosionando poco a poco el revestimiento de tu estómago y que una úlcera sangrante es, de hecho, una causa común de muerte entre los adultos mayores? Por eso, ¿te parece que esa es una buena opción para tu problema? Por supuesto que no. Opción número 2, inyección de cortisona. Es una de las cosas que el doctor te dice en la consulta. Puedes ponerte una cada 3 meses o cada trimestre, ¿verdad? Eso no es porque tu cuerpo las necesite con esa frecuencia. Es porque eso es lo que la mayoría de los seguros cubren, ¿de acuerdo? Y cada vez que te ponen una inyección de cortisona, puede causar hasta un 8% de osteoporosis en esa articulación. Entonces, ¿cuánto es 8 por 4? ¿Qué te parecería perder una cuarta parte de la masa ósea en esa articulación? ¿Te parece que esa es una buena opción para ti? Absolutamente no. Y esta inyección de cortisona también puede alterar tus hormonas y hacer que subas mucho de peso. Así que tenemos pacientes que vienen y nos dicen que les pusieron una inyección de cortisona 2 veces. Por eso subí 18 kilos en los últimos 6 meses. ¿Por qué parece que no puedo bajarlos, verdad? ¿Te parece que esa es una buena opción para tu salud? Absolutamente no. Tu opción número 3, cirugía. ¿Recuerdas que mi amigo cirujano ortopédico dijo que básicamente tenía un 60% de probabilidad de fracaso con esa cirugía del manguito rotador? Por eso, muchas cirugías en realidad tienen una tasa de fracaso muy alta. Entonces, las personas que se someten a una cirugía terminan haciéndose ¿qué? Una segunda, una tercera y una cuarta cirugía. ¿Cuál es la causa número 1 de una cirugía? Es la cirugía, exactamente. Sí, podrías desangrarte y morir en la mesa de operaciones, ¿verdad? ¿Y sabías que los coágulos de sangre pueden formarse incluso semanas después de la cirugía? Así que sales del hospital pensando que fue una cirugía exitosa. Pero luego, el coágulo se desprende, el coágulo de sangre se desprende, va a tu cerebro y da un derrame cerebral, o va a tu corazón y da un infarto, ¿cierto? Y debido a estas intervenciones fallidas para el dolor, mucha gente termina volviéndose adicta a los medicamentos opioides o narcóticos para el dolor.
Estados Unidos Today, hace unos 6 meses, publicó un artículo de página completa sobre cómo 1,000 personas mueren cada semana en este país por adicción a medicamentos opioides para el dolor, ¿verdad? Así que si ya estás tomando este tipo de medicamentos, tienes que intentar otra cosa para dejar de tomarlos. Tienes que intentar cualquier cosa y todo lo que puedas para dejar estos medicamentos. ¿De acuerdo? Y debido a estas intervenciones fallidas para el dolor que no han funcionado, esa es la razón por la que ustedes están aquí hoy. ¿Verdad? Porque si esto les hubiera funcionado, no estarían aquí hoy. ¿Verdad? Sí. De nuevo, repasando, ¿qué es una célula madre? Las células madre son células inmaduras que pueden convertirse en muchos tipos diferentes de tejidos en el cuerpo. Una característica que hace que una célula madre sea muy especial es el hecho de que pueden autorreplicarse y autorregenerarse. Déjenme explicarles qué significa eso. Eso significa que una célula madre puede crecer y convertirse en 2, puede dividirse y convertirse en 4, 8, 16, 32. ¿Cómo se llama esto? Multiplicación exponencial, ¿verdad? Déjenme explicarles cómo funciona esto. Si una célula madre joven y saludable puede dividirse y multiplicarse cada 24 horas durante 30 días, al final de esos 30 días, vas a tener 1,000 millones de células. ¿Quién quiere tener un poder de curación exponencial en el cuerpo? Apúntenme, ¿verdad? Sí. Así que, a diferencia de todas estas otras opciones de tratamiento, como medicamentos, esteroides y cirugías de las que hemos hablado, este tipo de terapia con células madre se ha realizado más de 300,000 veces en muchos entornos clínicos diferentes, con muy pocos efectos secundarios reportados de cualquier tipo. Y si se reportó algo, fue tan leve que desapareció por sí solo en un par de días. Nadie ha muerto por esto. Nadie ha desarrollado osteoporosis. Nadie ha tenido una reacción horrible. Entonces, ¿eso suena como algo bastante seguro para que lo pruebes? Sí, absolutamente, ¿verdad? Pero tienes todo lo demás por ganar, porque puede ayudarte enormemente a eliminar o reducir cualquier dolor que puedas tener. Puede ayudarte enormemente a eliminar o reducir cualquier medicamento que estés tomando. Y puede ayudarte a evitar cualquier cirugía futura que te hayan dicho que necesitas. Entonces, ¿eso suena como una buena opción para que la pruebes? Sí, muy bien. Así que la pregunta número 1 que recibimos con más frecuencia en nuestra clínica es, ¿de dónde se obtienen estas células madre? Hay muchos lugares de donde se pueden obtener las células madre, pero el propósito de esta clase, vamos a hablar de 3 lugares de donde podemos extraer las células madre. El primer lugar es la médula ósea de tu propio cuerpo. Todos hemos oído hablar de la terapia con células madre de la médula ósea, ¿verdad? La primera se realizó en 1968, así que no es nada nuevo. Lo que van a hacer es perforar un agujero en el hueso de tu cadera, justo aquí, y extraer la médula. Luego aíslan las células madre y las inyectan de nuevo en tu rodilla, espalda o donde sea que te duela. El segundo lugar de donde podemos extraer las células madre, y este vuelve locas a todas las mujeres en la sala, es en realidad de tus propias células de grasa. Adiposo es una palabra médica para célula de grasa. Y algunos de nosotros tenemos más que otros, ¿verdad? Así que podemos sacar la grasa con células madre, aislar las células madre de esas células de grasa e inyectarlas en tus rodillas, tu espalda, donde sea que te duela, ¿cierto? Suena bien. El tercer lugar de donde podemos obtener células madre es lo que los médicos llaman el producto de desecho del proceso de parto. Así que cuando las mamás dan a luz a un bebé, salen otras cosas, ¿verdad? Como los cordones umbilicales, la placenta, el líquido amniótico, el tejido amniótico. Todos estos tejidos que provienen del proceso de parto contienen una cantidad muy alta de células madre jóvenes y saludables que podemos usar para cuidar de pacientes como ustedes en esta sala. Actualmente, en nuestra clínica, la fuente de células madre que usamos con más frecuencia es el tejido del cordón umbilical. Y les voy a explicar por qué esa es mi primera opción como fuente de células madre. En primer lugar, la médula ósea. Así es como se ve. He tenido personas que me han dicho, ya lo hice, ya pasé por eso. Y me dijeron que no fue tan malo. Entonces, en segundo lugar, adiposo es una palabra médica para ¿qué? Grasa, ¿verdad? Así que puedo hacerte una liposucción. Señora Betty, puedo darte un abdomen de six-pack, hacer que te veas como una modelo, sacar las células madre de la grasa, inyectarlas en tus rodillas, hacer que te veas y te sientas genial. Lo sé, apúntame, ¿verdad?
Entonces, estos dos lugares, cierto, la médula ósea y la grasa, se llaman terapia con células madre adultas autólogas. Simplemente significa que lo sacamos de tu propio cuerpo y lo inyectamos de nuevo en ti, eso es lo que significa. Ahora, hay un par de razones por las que no son mi primera opción, porque ¿quién aquí quiere ser voluntario y decirme o compartir con nosotros cuántos años tiene? Y preferiría que alguien mayor se ofreciera como voluntario. 75. 77, señora. Betty. ¿Alguien mayor? Muy bien, entonces la señora Betty tiene 77 años. Entonces, si yo sacara células madre de la médula ósea o de la grasa de la señora Betty, ¿cuántos años tendrían esas células madre? 77, ¿verdad? Entonces, ya saben hacia dónde voy con esto, ¿cierto? Así que, el resultado de la terapia con células madre de médula ósea o grasa depende mucho de la edad del paciente. Porque mientras más envejeces, la calidad de las células madre disminuye drásticamente. ¿De acuerdo? Segunda razón, este es el gráfico más importante que van a ver hoy. Cuando nacemos, nuestro cuerpo está lleno de células madre, como pueden ver. Pero, hombre, las gastamos a medida que envejecemos y maduramos. O las gastamos. Así que, para cuando llegas a los, 50 años, ahora, solo 1 de cada 400 de ellas son células madre. Y para cuando llegas a los 80 años, solo 1 de cada 2 millones de células en tu cuerpo es una célula madre. Entonces, este gráfico aquí, el número de células madre haciendo esto, es la definición del envejecimiento, ¿verdad? ¿Qué es el envejecimiento de nuevo? Disminución de células madre, ¿verdad? Así que piénsalo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde células madre y poco a poco dejamos de regenerarnos y renovarnos, ¿verdad? Así que esa es la definición del envejecimiento. Y es el gráfico más importante que veréis hoy. Permítanme presentarles a la señora Hendrik. Fue una dama escandinava que vivió hasta los 115 años. Y cuando murió, donó su cuerpo a la ciencia. Y los científicos diseccionaron su cuerpo desde la cabeza hasta los pies y observaron cada uno de sus sistemas orgánicos. Miraron su corazón, le miraron el riñón, miraron su hígado. Y esta señora básicamente no tenía ninguna razón para morir. Todo parecía perfecto, no había ninguna arteria obstruida. Pero, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Se quedó sin células madre. Exacto, exacto. Así que en su certificado de defunción debería haber dicho, se quedó sin células madre, ¿no? Entonces, escuchen, según lo que acabo de compartir con ustedes hoy, ¿sería posible extender la vida humana usando terapia con células madre? La revista Time publicó un artículo hace un par de años y decía que un bebé que nazca ahora puede esperar vivir hasta los 142 años. Es un momento muy emocionante para estar vivos. Los científicos están trabajando muy duro, utilizando la terapia con células madre no solo para curar enfermedades, sino que su objetivo final es la extensión de la vida. Y por cierto, ahí es donde se está invirtiendo todo el dinero de Silicon Valley en este momento. Así que es un momento muy emocionante para estar vivos, ¿de acuerdo? Así que algunos de ustedes quizás se pregunten, pensaba que eso era ilegal en este país. Conozco a alguien que fue a México o Alemania para hacérselo. Les voy a explicar la diferencia entre la forma legal de la terapia con células madre y las formas ilegales de la terapia con células madre. La FDA ha definido la terapia con células madre como algo mínimamente manipulado. Eso significa que tenemos que extraerlo de ti, no hacerle nada y volver a inyectártelo de inmediato. Pero lo que hacen países como México y Alemania es que extraen tus células madre de tu cuerpo. Y en realidad las cultivan durante un tiempo. Y hacen que ese número aumente y luego te las vuelven a inyectar. Pero, ¿qué les dije sobre la calidad de las células madre de su propio cuerpo, especialmente mientras más edad tengan? Disminuye, ¿verdad? Así que el hecho de que estés cultivando un montón de ellas no necesariamente significa que la calidad aumente. Así que estas personas que salen del país gastan mucho dinero. He escuchado desde tan poco como 40,000 pesos hasta tanto como 120,000 pesos. No estoy diciendo que no funcionen, todos regresan sintiéndose bien, pero a menudo vas a notar que la mejoría no dura mucho tiempo.
Sí, después de gastar tantos recursos. Bueno, todos entienden la diferencia entre las formas legales de terapia con células madre y las formas ilegales de terapia con células madre. Sí, muy bien. Entonces, en nuestra clínica, ¿por qué me gusta usar tejido de cordón umbilical? ¿Quieres otro libro, señorita Carol? Muy bien, me gusta usar tejido de cordón umbilical. Porque estos tejidos de cordón umbilical contienen células madre jóvenes, sanas, de día cero, que no han estado expuestas a nada. Pueden dividirse y tienen más poder de curación, ¿verdad? Pero también contienen un par de cosas más que ayudan a las células madre, como las citocinas y los factores de crecimiento. Aquellos de ustedes que llegaron lo suficientemente temprano para ver la entrevista de Mel Gibson con un médico especialista en células madre, él habló sobre cómo las citocinas y los factores de crecimiento ayudan a que las células madre funcionen mejor en tu cuerpo. Por eso me gusta usar tejido de cordón umbilical en lugar de médula ósea o tejido graso, ¿de acuerdo? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Muy bien, tenemos abuelas y abuelos en la sala, ¿verdad? Sí. Y siempre hay alguien que dice, ya sabes, mi nieta está a punto de dar a luz, puedo usar el cordón que sale, ¿verdad? Bueno, técnicamente la respuesta es sí, pero no vamos por ahí definiendo a cualquier mujer que va a dar a luz y diciendo, déjame tu cordón porque necesito cuidar a la señora. Carol y David, ¿verdad? Así que estos cordones se doñan en un entorno hospitalario por madres embarazadas que tienen programada una cesárea. Solo puede ser un parto por cesárea. Porque en el parto vaginal, una vez que estos tejidos pasan por el canal vaginal, existe la posibilidad de que se expongan a cosas que no queremos, ¿verdad? Así que, una vez que estas madres dicen sí, quiero donar estos tejidos, entonces tienen que pasar por un extenso examen de salud para asegurarse de que están sanas, que no tengan enfermedades como hepatitis C, VIH y cosas por el estilo. Bien, ahora, algunos de ustedes quizás se estén preguntando, esta es la pregunta del millón. Todavía me quedan más libros sobre células madre. Esta es una pregunta del millón. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, viene del cuerpo de otra mujer. Eso significa que tiene que coincidir con mi tipo de sangre, ¿verdad? Entonces, al comienzo de la clase, ¿qué les seguía diciendo sobre esa propiedad única de las células madre? Son qué? Bebés, ¿verdad? Eso es bueno. Sí. Así que estas células madre son muy inmaduras. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de antígenos de superficie ni células de asesinas. Son celdas bastante vacías, lo que significa que puedo tomarlas de cualquier mujer y dárselas a cualquiera de ustedes, sin ningún tipo de coincidencia, y no provocará ningún tipo de rechazo. Y eso es lo más hermoso. Así que existe un procedimiento muy específico de procesamiento de tejidos para que podamos recibirlo en nuestra clínica y administrártelo a ti. Estos tejidos incluso deben permanecer en cuarentena durante un tiempo para asegurarse de que las madres no tengan ningún tipo de enfermedad latente, que no se haya detectado en el momento de la recolección también. Ahora, como consumidor de servicios de salud, tienes que tener cuidado. Hay muchas clínicas y médicos que afirman ofrecer terapia con células madre utilizando tejidos que, en realidad, no contienen células vivas. Y nosotros somos uno de los mayores proveedores de este tipo de terapia en Texas. Y tengo laboratorios de tejidos que nos llaman y nos dicen cosas como, oh, doctor, Ann, nuestros tejidos tienen una vida útil de 2 años, 3 años, ¿verdad? O dicen que no tienes que comprar un refrigerador caro para tejidos. Puedes mantenerlo congelado en un refrigerador normal durante un par de semanas. Cuando toda la ciencia y la investigación aceptadas dicen que para mantener estas células activas y vivas, deben conservarse a menos 200 grados en un tanque de nitrógeno líquido, que es básicamente lo que hacemos en nuestra clínica. Y no sacamos estos tejidos del tanque hasta justo antes de aplicarlos en tu cuerpo. Sí. Y no solo eso, nuestro tejido también viene con un estudio de conteo celular realizado por un tercero que verifica que estas células contienen entre 500,000 y 1.3 millones de células vivas. Y estos son estudios que terceros, como universidades, han realizado. ¿De acuerdo? No veo a nadie anotando esto, pero estas son las preguntas que deberías hacerle a cualquier doctor o clínica que diga, yo hago terapia con células madre. ¿De dónde proviene? ¿A qué temperatura se mantiene? Muéstrame el estudio de conteo celular realizado por un tercero. Estas son las preguntas que deberías estar haciendo. ¿De acuerdo? En este momento, no trabajo con ningún laboratorio cuyo laboratorio no haya visitado personalmente.
Así que volé fuera del estado para visitar este laboratorio de tejidos, reunirme con los directores científicos y sus directores de laboratorio, y pasar tiempo y asegurarme de que están haciendo lo correcto, procesando estos tejidos adecuadamente, y me niego a trabajar con cualquiera cuyo laboratorio no haya visitado todavía. Así que este es el doctor Elliot Spencer en el Utah Core Bank. Es uno de los laboratorios de tejidos con los que trabajamos. De hecho, visité otro laboratorio hace unas 2 semanas en Irvine, California. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para asegurar la calidad del tejido? De hecho, nosotros mismos hacemos un estudio de conteo celular en la oficina para garantizar también la calidad de este tejido. Y no vas a encontrar a nadie en Houston que llegue tan lejos para hacer algo así. Así que, puedes estar tranquilo. He hecho todo lo posible para asegurarme de que te estamos proporcionando el mejor tejido que hay en el mercado. Eso es lo que nos va a dar el mejor resultado. ¿Eso suena bien? Sí. ¿Estáis todos despiertos todavía? Sí. Bueno. Entonces, el tejido del cordón umbilical es más superior, de mayor calidad, con más citocinas, más factores de crecimiento. Entonces, si tuviera la oportunidad de utilizar una terapia con células madre, ¿le gustaría obtenerla de su propio cuerpo? ¿O lo preferirías del tejido del cordón umbilical? Tejido del cordón umbilical. Muy bien. Así que aquí hay otro paciente que atendimos. Y este paciente vivía, de hecho, bastante lejos. Así que no podía venir con nosotros muy seguido. Aún así, lo veíamos cada semana, cada 2 semanas, cada vez que estaba en la ciudad. Y llegó con una presentación casi de hueso con hueso después de una ronda de inyección de células madre. Este es un seguimiento a 5 meses. Hubo un buen crecimiento y una reducción del 80% en el dolor. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Si alguna vez te han puesto algún tipo de inyección en tu vida, en realidad es muy parecido a eso. Excepto que mantenemos esos tejidos completamente congelados en un tanque de nitrógeno líquido y no los sacamos hasta justo antes de aplicarlos en tu cuerpo. Realmente toma entre 15 y 30 minutos realizarlo. Hay un par de cosas que te vamos a pedir que hagas antes y después de la terapia con células madre, y esas son: ¿recuerdas que antes hablamos de muchos medicamentos? Medicamentos para el dolor, no todos los medicamentos, pero especialmente los analgésicos. Si los estás tomando actualmente, pero si puedes, no es obligatorio, pero si puedes, te vamos a pedir que dejes de tomarlos unos 3 días antes de la terapia con células madre. Y después de la terapia con células madre, te vamos a pedir que no tomes estos analgésicos durante unas 2 semanas o 14 días. Y si introducen estas células madre en una articulación, les pediremos que no se inyecten esteroides en la articulación durante aproximadamente 6 semanas. Después de recibir la terapia con células madre, también le pondremos una dieta de células madre. No voy a ponerle a dieta vegetariana, señor Ron. ¿Miraste hacia arriba con los ojos grandes, de acuerdo? Excepto que hay ciertos tipos de alimentos y estilos de vida que van a promover el crecimiento de las células madre, y hay ciertos tipos de alimentos y estilos de vida que van a deprimir el crecimiento de las células madre. Así que espero que no estés aquí pensando, ¿cómo que tengo que cambiar mi dieta y ponerme saludable? Pensé que las células madre iban a arreglar todo, ¿no? Así que todos aquí están de acuerdo en que si comes sano y te cuidas, la terapia con células madre funcionará mejor en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí, muy bien, sí. Pero lo bueno es que, si sigues todas nuestras recomendaciones, si tienes peso que perder, tenemos pacientes que han perdido muchísimo peso. Acabo de conocer a un paciente en la clínica. En 2 meses, 8 semanas, perdió más de 30 libras y dejó 8 medicamentos, incluyendo los de la presión alta y para la diabetes. Y si eres diabético tipo 2 y sigues todo lo que te pedimos que hagas y tu diabetes tipo 2 no mejora, te devolveré tu dinero. Así de seguro me siento con esto. ¿De acuerdo? Sí, pero la diabetes tipo 2 es 100% reversible, por cierto. ¿De acuerdo? Así que si haces todo lo que te pedimos y aún así no mejora. O sea, serías un caso médico extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién quiere sentirse mejor? ¿Dejar de tener dolor? ¿Bajar de peso y dejar los medicamentos? Sí. Sí. Apúntame, ¿verdad? Sí. Así es como se hace. La inyección articular típica se realiza en nuestra clínica. Usamos una fluoroscopía en video para visualizar dónde está la cápsula articular. ¿Sabes? El 30% de la razón por la que las inyecciones articulares no funcionan es porque los médicos calculan a ojo dónde está la cápsula articular y fallan.
Así que, escuchen, medicamentos, fármacos, esteroides y cirugía. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al consultorio de un médico y te dieron una recomendación? Que no fuera medicamento, esteroide o cirugía. Sí, nada ha cambiado. Y estos tratamientos no funcionan con frecuencia y pueden tener consecuencias mortales, ¿verdad? Y por eso están ustedes aquí hoy. Así que si dices que no quieres probar la terapia con células madre, que no quieres intentar nada nuevo, eso significa que vas a salir por esa puerta y seguir tomando tu medicamento. Vas a seguir recibiendo esa inyección de esteroides cada 3 meses y cuando llegue el momento, te vas a operar, eso es lo que significa. Entonces, ¿cuál es la definición de hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente? Locura. Así que si quieres probar algo nuevo y detener esta locura, levanta la mano y di que sí. Di que sí, ¿verdad? Sí. Esta es mi mamá. Tiene 69 años y cumplirá 70 en marzo. Y mi madre tuvo una vida muy estresante y trabajadora, la primera generación. Inmigrantes, ya sabéis cómo va esto, ¿verdad? Así que ella trabaja de sol a sol, sin parar. Y yo estaba en la universidad. Tenía, ¿qué? 22 años, era estudiante de tercero o segundo año. Y mi mamá dice que es diestra. Y dice, me duele la parte de abajo de la mano derecha. Quiero ir al médico para averiguar qué está pasando. Así que la llevé con su médico de cabecera de siempre. Y él entra y dice, yo le dice, mi madre tiene mucho dolor en la mano aquí. Y quiere que usted le eche un vistazo. Y este tipo entra y literalmente solo miró la mano de mi mamá. Ni siquiera la tocó. Y dice, ahora vuelvo, sale del consultorio y regresa con una botella de ¿qué? Una hoja. Sí, una hoja. Y dice, su madre tiene osteoartritis en la mano y esto funciona muy bien para eso, fue lo que dijo. Esto fue 8 años antes de que yo me convirtiera en médico, sabía muy poco sobre curación o medicina o lo que sea. Pero en ese entonces, todavía recuerdo haber pensado, ¿quiere que mi mamá tome esta hoja por el resto de su vida? Porque yo sabía que eso no estaba solucionando el problema, ¿verdad? Así que, para no hacer el cuento largo, la mano de mi mamá siguió empeorando durante los últimos 22, 23 años. Llegó al punto en que, si le pedía a mi mamá que cerrara la mano, parecía que te estaba haciendo una seña grosera. Porque había tanto dolor, hinchazón y rigidez que no podía cerrar completamente las manos. Así que así es como se veía. Si le pides a mi mamá que cierre la mano. Así que decidí darle terapia con células madre a mi mamá, pero ni siquiera estaba intentando arreglarle la mano. ¿Recuerda lo que pasa a medida que envejecemos? ¿Qué pasa con la cantidad de células madre? Disminuye, ¿verdad? Así que solo quería reponer la reserva de células madre de mi mamá para que se sintiera mejor, ¿no? Así que le administré las células madre por la vena. No se las inyecté en la mano. Así que se las puse en la vena y le dije, ve a sentarte afuera. Y te voy a revisar en 20 a 30 minutos y si estás bien, ya te puedes ir a casa. Salgo y le pregunto a mi mamá, ¿te sientes bien? ¿Por qué ya te puedes ir a casa? Y mi mamá dice, ya se siente mejor. Así que le pregunté, ¿qué es lo que ya se siente mejor? Y ella dijo, mi mano ya se siente mejor. Así que de aquí a aquí, intenta 30 minutos. Sí. Llamé a mi mamá al día siguiente, esto ya hace casi 3 años. Llamé a mi mamá al día siguiente y le pregunté, ¿cómo está tu mano? Y ella dijo que el dolor desapareció casi al 50% de la noche a la mañana. ¿Y qué? 3 años después. No voy a decirte que su dolor ha desaparecido al 100%. Pero hay muchos días en los que no siente ningún dolor, e incluso cuando lo siente, no es más que un 20 a 30% de lo que solía ser. También está llena de energía, e incluso su visión y audición mejoraron. Y casi todos los días me da las gracias para decirme lo bien que se siente. Y de hecho, la manera en que ella describe su mejoría es, me siento como solía sentirme hace unos 6 o 7 años, así es como ella lo describe. Recuerda, te dije que es casi como retroceder el reloj biológico de tu cuerpo, ¿vale? Por cierto, alguien dijo, oh, eso fue efecto placebo. Bueno, ni siquiera le dije que le estaba poniendo una inyección de células madre porque no sabía cómo se decía células madre en coreano. Ahora tengo que decirle a todo el mundo que somos de Corea del Sur.
¿De acuerdo? Sí. Pero tuve que buscar en Google cómo se decía células madre en coreano para poder explicarle que le había puesto después de darle el tratamiento. Vale. Así que no es un placebo. Muy bien. Entonces, ¿qué haría falta para ver si calificas para este tipo de tratamiento? Al igual que con cualquier otro procedimiento médico, necesitamos verte en la clínica para poder hacerte un examen completo. Y tomar una radiografía de tu articulación para ver cómo está hoy, no cómo solía estar. Hace 3 meses, 6 meses o un año. Contamos con un sistema de rayos X digital. Podemos tomar una imagen y ver cómo te encuentras hoy. ¿De acuerdo? Nuestros doctores van a reservar hasta 2 horas de su tiempo solo para atenderte. Y puedes traer todos los registros, revisiones de los síntomas. Haremos un examen físico para ver, en primer lugar, si calificas para este tipo de tratamiento. Y en segundo lugar, ¿cuánto va a costar? ¿Está bien? El costo de esa visita, normalmente dependiendo de cuántas radiografías tomemos, es de $450. Pero para quienes vienen de nuestra clase, tenemos algunas citas disponibles por 150. Esos 150 van a cubrir todo lo que hagamos ese día. ¿Les parece justo? Sí, está bien. Algunos de ustedes tienen Medicare, otros tienen seguro. Para quienes tienen pólizas, nuestra oficina hará una verificación de beneficios por ustedes. Y si su seguro cubre esa visita, les reembolsaremos esos 150 pesos en cuanto lleguen a la clínica. ¿Eso les parece aún más justo? Sí. Ahora, como la mayoría de ustedes sabe, la medicina regenerativa o la terapia con células madre no es un procedimiento cubierto por ningún seguro. Eso ya lo sabe todo el mundo. El costo de la terapia con células madre varía entre 2.500 pesos y 6.000 pesos por cada cc o unidad de tejido de los que usamos. Ahora, ¿por qué esa diferencia de precio? Depende del tipo de tejido que utilicemos. El tejido y el líquido amniótico son considerablemente menos costosos que el tejido de cordón umbilical, que cuesta 6.000 pesos. El tejido y el líquido amniótico cuestan alrededor de 2.500 pesos. Así que depende del tipo de tejido que usemos y que consideremos que te va a ayudar más. Ahora, ¿quién aquí ha oído hablar de la terapia PRP? ¿Quién se la ha hecho? Muy bien, les voy a explicar qué es el PRP. Es otra forma de medicina regenerativa. Por cierto, existe desde hace más de 20 años. Entonces, con el PRP, te extraemos sangre, la centrifugamos y la tratamos, y separamos los glóbulos rojos del plasma. Y podemos tomar ese plasma e inyectarlo en cualquier parte de tu cuerpo. Tu rodilla degenerativa, hombros, espalda, cadera, podemos inyectarlo en cualquier parte de tu cuerpo. No contiene muchas células madre, pero sí una gran cantidad de factores de crecimiento y citocinas. De hecho, los doctores llaman al PRP fertilizante de células madre, porque ayuda y recluta las propias células madre de tu cuerpo. Ahora, el costo de la inyección de PRP en nuestra clínica es de 850 pesos, pero lo que estoy haciendo solo para esta clase es ofrecer una inyección de PRP gratis. Así que anótalo en la parte superior de la encuesta. Vas a recibir una inyección de PRP gratis con tu compra y además vas a obtener 1.500 pesos de descuento en la terapia con células madre. Así que anótalo en la parte superior de la encuesta para que sepamos que vienes de esta clase. ¿Todos entienden la oferta? ¿Todos entienden la oferta? ¿Me pueden dar una señal con las manos? Sí, bien. Entonces vas a recibir 1.500 pesos de descuento en la terapia con células madre y una inyección de PRP gratis. Eso es la oferta B. ¿Cuál es el total? 2.300. ¿De acuerdo? La inyección de PRP gratis es con la compra. Bien, entonces puedes pagar por una inyección de PRP y obtener la segunda gratis. O puedes pagar por la terapia con células madre y recibir una terapia de PRP gratis. Así que no llegues a la clínica y le digas a mis doctores, vengo por la inyección de PRP gratis, porque así no funciona. ¿Todos entienden, verdad? ¿Ya ha pasado? ¿De acuerdo? Espero que a estas alturas nadie se esté preguntando, no sé si esa terapia con células madre va a funcionar o no. Porque, ya sabes, una institución tan reconocida e influyente como la Clínica Mayo no tiene solo 1 o 2 doctores como nosotros que practican la terapia con células madre y la medicina regenerativa. Ellos tienen todo un departamento dedicado a ofrecer este tipo de terapias. ¿De acuerdo?
Escuchen, tenemos muchos tratamientos que, por cierto, están cubiertos por el seguro. Inyecciones de cresta de gallo, rehabilitación, ejercicio, toda esa fisioterapia está cubierta por el seguro. Pero si quieres terapia con células madre o medicina regenerativa, lamentablemente, ese procedimiento no está cubierto por el seguro. Así que si dices, solo quiero hacer lo que cubre mi HMO o lo que cubre mi Medicare, entonces probablemente esto no sea para ti. También dices, no quiero invertir en mi propia salud. Solo quiero hacer lo que los doctores me digan que haga. Entonces probablemente esto tampoco sea para ti. Pero, si quieres llegar a la raíz del problema, ¿verdad? Y realmente solucionar la causa del problema, ¿no? Y si quieres evitar la cirugía o no quieres otra cirugía. Y lo más importante, si quieres despertarte por la mañana sintiéndote bien y mirando hacia el futuro, entonces esto es absolutamente para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? No lo recuerdo. Sí, ¿quién no quiere despertarse por la mañana sintiéndose bien y con ganas de lo que viene? Dirán sí. Sí, totalmente. Entonces, estamos ubicados cerca de la Enero de 10 y Campbell Road. ¿Todos saben dónde es eso? ¿No? ¿Quién sabe dónde está el IKEA cerca de la Enero de 10? Todos lo conocen, ¿verdad? Tenemos un mapa para ustedes, ¿de acuerdo? Y estamos a solo unas salidas del IKEA y también tenemos un mapa para ustedes. Escuchen, yo tengo. Les he compartido mucha información sobre la terapia con células madre. Probablemente ustedes saben más sobre la terapia con células madre que su propio médico. Pero si aún quieren saber más sobre la terapia con células madre, les recomiendo mucho que lean este libro llamado La terapia con células madre, una marea creciente. ¿Recuerdan a ese caballero, el doctor que fue entrevistado con Mel Gibson? Él es, por mucho, la máxima autoridad en el tema de la terapia con células madre y escribió este libro. No está escrito para médicos. Está escrito para el público en general, como ustedes. Es un libro muy bueno, así que les recomiendo mucho que lo lean, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy y muchas gracias por venir.